Amigos, ustedes saben que hablábamos hace un ratico que hoy la agenda informativa se concentró mucho en el este del Así país es. y una de las tantas actividades que contempló la agenda del Ejecutivo Nacional en el área de Punta Cana, allá en la provincia de la Altagracia, fueron algunas reuniones entre las que se contó una entre el Intrant, Azona Ores, y algunas otras organizaciones, representantes de Uber, la Sí. empresa de taxi. Yo no sé si ustedes recuerdan que en días pasados y hasta yo diría que en semanas pasadas ha habido un conflicto fuerte entre los taxistas del sector turismo en el área de la Altagracia, específicamente de Punta Cana, Bávaro, toda esa zona, Ujú. con los conductores de Uber. De hecho, incluso llegaron en algún momento, llegaron videos a De través de redes enfrentamientos, sociales, sí, sí. de enfrentamientos fuertes. Sí. ¿Cómo Y se tú sabes que eso es algo que ha pasado en la mayoría de países que ha llegado Uber, porque ha revolucionado la forma de hacer transporte privado y ha sido muy difícil para aquellas plataformas tradicionales, entonces, montarse en esa ola, tú sabes, y asumir esos cambios conociendo que van en desventaja por unos impuestos que tienen que pagar. En vez de decir, vamos a transformar el sector que lo trabajamos de manera tradicional para llevarlo a un modelo como estos medios de transporte, lo que hacen es crear resistencia. Y ha correcto? habido problemas, pero fuerte, fuerte, o sea, de enfrentamiento de consecuencias graves. Aquí entonces volvemos a repetir la historia porque en el sector turismo, como la cosa está tan sensible económicamente y ha sido de los pocos sectores que se han movido un poco, yo me imagino que cada vez que pierden a un turista, eso les duele más de la cuenta ahora mismo. Claro, Sí. claro. Allí lo importante entonces es que hoy la actividad que hubo, esta reunión, fue para la firma de una carta acuerdo de intención entre Intrant, Uber y Azonadores. Y en esa reunión participaron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director del Intrant, el representante de Uber, la gente de la Policía Turística, el Banco de Reservas, Azonadores y el Ministerio de Turismo. Y Mi- entonces tenemos. A propósito de esto, tenemos unas declaraciones de Silvia Alvarado, quien es gerente de políticas públicas de Uber para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Vamos a escuchar. En Uber estamos comprometidos con aportar a la movilidad de la República Dominicana. En el día de hoy firmamos un memorando de entendimiento junto a Intrant con el objetivo de sentar las bases para establecer un marco regulatorio diferenciado para los servicios de movilidad a través de la app. Estamos totalmente convencidos de que todos podemos aportar y convivir de manera segura, fortaleciendo así un ecosistema de movilidad en el que los ciudadanos se encuentren y puedan elegir la opción que más les convenga. Confiamos además que seguiremos trabajando juntos para tener lo antes posible esa regulación que reconozca las características particulares de este tipo de movilidad. Bueno, importante que ya se están dando estos primeros pasos para lograr la regulación entre lo que es Uber y la movilidad tradicional. Mira, y que es un tema que afecta, impacta negativamente, directamente al sector turismo, porque evidentemente, y sobre todo en una zona como Punta Cana, en la que hay tanto volumen o tanto tráfico de turistas, el turista seguramente está acostumbrado a usar Uber en su país de origen, ¿no? Claro. Y llega a un país a pasear, a turistear, y necesita un taxi, seguramente lo primero que va a hacer es buscar en su teléfono el app a ver si funciona el Uber aquí y cuando vea que funcione, evidentemente va a tratar de hacerlo por allí. O Claro. sea que es un tema en el que Es se tienen que es poner de que acuerdo. aunque se ponga resistencia, esa transformación es algo que va pasando. Nuestra generación quizás todavía puede acceder a las plataformas tradicionales, pero señores, la gente de 20, de 25, de 30, de 15, de 18, no te llama a una central de taxi ni loco. Y No, tampoco se arriesga en los Estados Unidos o cualquier lado a salir a buscar el taxi tradicional. Entonces, o sea, todo lo entienden por ahí, por el teléfono inteligente. Entonces, lamentablemente eso es. a mí lo que me sorprende realmente, y tú comentabas, Lorena, que esto había pasado en muchos países donde empezaba a operar Uber, que aquí se habían tardado muchísimo en que ese tipo de conflicto se produjera, porque yo me acuerdo que en el caso, por ejemplo, hace exactamente 5 años yo estaba viajando permanentemente a Puerto Rico y en Puerto Rico hace 5 años
estaban en pleno conflicto entre Uber y los taxistas. No, pero aquí hubo, al inicio, cuando llega Uber, aquí Okay. se sintió la tensión. Lo que pasa es que hubo un intento también del sector tradicional de montarse un poco en la plataforma, como se manejaron las cosas, se pudo limar cierta aspereza, pero aquí no es la primera vez que se encuentran en esa posición ambas empresas. Y es una pena, porque es que, digan ustedes, o sea, eso no lo detiene nadie, por más que nosotros querramos, y yo creo que también es parte de nuestra idiosincrasia, no nos gustan los cambios. A nosotros no nos gustan los La cambios. resistencia al cambio es normal. No, y no solamente los cambios, a nadie le gusta dejar de ganar dinero, porque eso también pasa en el este. O sea, los taxis tradicionales tienen unos montos que son altos, según me comentaban algunos amigos en el este, que son muy altos para los locales, que aunque los turistas puedan pagar $20 para que lo trasladen de una esquina a otra, para un local es un monto alto. Y no tener acceso a un Uber los limita demasiado, principalmente a los locales. Bueno, pero es como cuando avanzan las cosas, el que ya existía con un modelo anterior, tiene que buscar la manera de actualizarse a los nuevos Es que, cambios, porque señores, si no, nunca vamos a avanzar. Claro. exactamente. O Exacto. sea, esa es la realidad. Y esta pandemia nos ha comprobado esa teoría. Aquí todos trabajábamos en el mismo comercio, era muy dependiente de las estructuras y demás. Y con pandemia tuvo todo el mundo que montarse en la ola de trabajar los pedidos a través de plataformas digitales. Muchísimos se dieron cuenta que pueden cerrar sus estructuras porque esos costos fijos no son necesarios. Entonces, o sea, es algo que no lo vamos a poder evitar. Así que lo que hay que buscar es un punto medio. Y yo entiendo porque hay muchas veces que estas cadenas de taxi tienen que pagar unos impuestos que se supone servicios digitales como Uber no los pagan. Pero son acuerdos que se pueden llegar. Pero para allá que vamos, señores. Todo es por ahí. O sea, usted llega a cualquier sitio como turista, chequea el transporte por ahí. Los restaurantes que nosotros ahí tenemos que poner en la pila también, hacen sus reservaciones por ahí. Los hoteles, todo por ahí. O sea, eso es. El turista, esa es la mentalidad del turista, trabajarlo todo por su plataforma digital. Así es. Mira, y ayer después que terminamos el programa, después de las 8 de la noche, Ahí salió, empezaron a ¿Qué se surgir armó como noticias. un juidero, un como juidero? que sacaron una carpetita. Dije, ¿qué esta carpetita? La carpeta del juidero de los jueves. Sí, sí, sí. Pareció así como que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo como que consiguió una carpeta, un folder, una carpeta que Y que, tenía ay, mire varios este decretos. folder que tiene el presidente aquí, Dios No mío, habíamos se iba a mandado sacar. esto. Entonces, entre esos decretos estaba el del nombramiento, la designación por parte del presidente del nuevo director ejecutivo de Proconsumidor. Ya esta era una posición que había sido dejada por su anteriora, oiganme a mí, Déjate que- perdonen, Feminista. por su anterior funcionaria, ¿verdad? Quien había renunciado al cargo hace aproximadamente como unos 2 meses, calculo Sí. yo, había estado vacante esa posición. Sí, de hecho, una de las críticas fue que la semana pasada se celebró el Día de los Derechos del Consumidor y la entidad estaba en céfala, sin cabeza. Correcto. Entonces, resulta que este decreto designó a Eddie Alcántara. Eddie Alcántara, seguramente muchos o todos saben que Eddie Alcántara es miembro del Partido Reformista Social Cristiano, un activista político, pero aquí viene una duda que yo tengo y es una duda legítima y quiero plantearla aquí con ustedes a ver A qué ver. opinan ustedes, porque yo no estoy tan seguro, no conozco bien el tema. Él fue nombrado entonces director ejecutivo de Proconsumidor por parte del presidente y ha empezado a venir una serie de críticas en cuanto a que por qué un político para esa posición. Pregunto yo, Proconsumidor no es una instancia del Ejecutivo Nacional en la que el presidente puede poner a quien él decida, sea o no sea político. O sea, este no es el Ministerio Público. bueno, por lo menos de mi parte, yo no creo que deba ser un impedimento que haga vida política. Yo Correcto. entiendo que lo más importante es que tenga la capacidad y que tenga, o sea, las aptitudes, o sea, que tenga la preparación para poder lograr un buen desempeño. Yo entiendo que el hecho de que sea activista, o sea, las personas que dirán por qué, por los compromisos que pueden tener o al partido que pueden responder, al final la mayoría
o sea, hay un corazón que está quizás con alguien. O sea, los compromisos siempre van a existir, el deseo de quizás apoyar a un grupo en específico, eso suele ocurrir cuando tú llegas a una posición. Así que yo no le tendría miedo a esa parte. Yo, Lorena Pierre. Claro, lo que pasa es que si tú me dices, tú me hablas de la Defensoría del Pueblo, Es que sí otra está cosa. que también está en discusión esta semana, eso es otra cosa por el rol de esa Claro, porque posición. debería ser de la sociedad civil. Exactamente. Este es un caso completamente distinto, pero en todo caso, bueno, reiteramos la información. Eddie Alcántara fue designado entonces director ejecutivo de Proconsumidor y él entonces salió hoy en respuesta a esa serie de críticas que surgieron en las redes sociales desde anoche, haciendo ver que él está desvinculado del activismo político desde el mes de julio pasado y que él puede asumir sin ningún tipo de problema Proconsumidor. Sí, tal Yo, vez la confusión viene porque director ejecutivo de Proconsumidor debe ser elegido por una terna sometida al Poder Ejecutivo y como esto no se hizo público, a lo mejor por eso. Pero yo tampoco veo mayores inconvenientes en que sea una persona política que que tenga tenga la su... capacidad, yo lo que quiero es que pueda hacer el Exactamente, que trabajo. pueda responder ante los requerimientos de la posición. Quizás la molestia es porque es de otra línea partidaria. Y tú sabes que hay uno de los comentarios que se ha hecho desde el inicio, cuando se comenzaron los nombramientos, es que en muchas oposiciones importantes han sido personas o apolíticas que no militaban ni siquiera en la organización o de otros partidos. Y ha habido la difícil situación, me imagino que para el Poder Ejecutivo y los diferentes poderes, de tener que enfrentar a una organización política que entendía que todos iban a trabajar en el gobierno, Exacto. porque esos son otros 500. O sea, Sí. tú normalmente deberías moverte el amor a tu país cuando tú militas y el creer en lo que vende esa organización política, en lo que va a lograr, y no tu deseo de llegar a una posición. Pero aquí, eso es lo que suelen movernos, y hay muchos que están bravos, y quizá por ahí que viene el asunto. Es así. Bueno, señores, por otro lado, el Ministerio de Economía y asociaciones empresariales firmaron una alianza para la planificación estratégica de la zona fronteriza. Muy importante el desarrollo de nuestra zona fronteriza. Como ya sabemos, hace unos días el presidente también estuvo por esa zona y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y las asociaciones de desarrollo y empresariales de Santiago firmaron una alianza de cooperación público-privada para la planificación de esta zona. Y durante la firma, el ministro Miguel Seara Hatton dictó una conferencia magistral dedicada a los retos, desafíos y oportunidades de la zona fronteriza. O sea que este compromiso del gobierno con el desarrollo de la zona fronteriza se ve cada Claro que vez sí. más reafirmado con estas acciones. Muy bien. Muy Lore, bien. tú sabes, tuviste lo de el tema, yo creo que no hemos tocado eso en el programa, ¿Cuál? el tema lo de la salud mental, con todo Ah, esto de la pandemia, sí, sí. porque hemos estado escuchando muchas informaciones que tienen que ver con eso, que de verdad ha incidido en unos niveles importantes en la salud mental de la población. Y he visto que evidentemente no solo aquí en el país, eso está pasando en el mundo entero, pero se hablaba de que, por ejemplo, en el Moscoso Puello, es uno de los hospitales que tiene mayor incidencia en esta especialidad en particular, ha recibido o ha dado más de 6.000 asistencias en esta área, en salud mental, desde que se inició la pandemia hace un año. Esto lo declararon el día de hoy, lo informaron el día de hoy. Han brindado específicamente 6.141 asistencias médicas de salud mental. 1.239 de estos pacientes fueron vistos por psicólogos en consulta, mientras en la misma área, junto a emergencias, pero de psiquiatría, han sido 4.902. Es que, Alex, el aislamiento, el distanciamiento social, el cambio en la vida de nosotros, o sea, no ha sido fácil. O sea, han sido cambios constantes, retos constantes, el estar alejado de la familia, quizás mucha gente que ha perdido su trabajo también, la misma situación económica. Entonces, qué bueno que la gente está teniendo la oportunidad de acercarse a centros como este a buscar la ayuda necesaria. Y este es un Porque tema, definitivamente, y bueno, es una de las quejas que tiene el grupo de padres cuando se habla de volver a las aulas, de cómo la poca oportunidad para socializar de parte de los jóvenes les ha afectado muchísimo. Los índices de ansiedad han subido bastante y eso se han transformado en trastornos mentales de relevancia.
eso no es fácil. Es que por donde quiera que lo veamos, pasa, o sea, hay sectores que es por el tema de los niños. Hay otras áreas en las que es que viven en condiciones muy, muy extremas, en sitios que son en espacios muy reducidos y familias muy grandes para ese espacio. Y hacer que todos convivieran permanentemente durante las 24 horas por tanto tiempo también crea un problema. Incluso hay cifras que dicen que aumentó mucho el índice de violencia intrafamiliar Sí. a raíz de esta convivencia Sí, de esta reclusión. O sea, definitivamente aumentaron las denuncias y bueno, también el Ministerio Público hizo los esfuerzos por publicar los teléfonos en distintas vías para que si una mujer o cualquier persona estaba en una situación difícil en su hogar, pudiera hacer llegar su reclamo y buscar ayuda. a eso Sí, iba. Lo pero importante, buscar ayuda. buscar ayuda, bueno.